Number nine, number nine, number nine. Saludo a mis cuates, Sergio Cardoso, Gabriel Santos. Yo soy Salvador Mendiola. Somos tres traviesos bitlemaníacos que ya, como nos dijeron nuestros doctores, somos incurables. No hay medicina para la osteoporosis o algo parecido que nos quite la pasión por los Beatles. Y nos reunimos generalmente los miércoles por la tarde y tenemos una conversación tanto de cuates, amigos los tres, porque nos hemos ido haciendo amigos por nuestra admiración por los Beatles, el cuarteto de Liverpool, los cuatro Fabs, y luego, porque hemos ido viendo que cada quien tratando de no volver realmente un fanatismo, lo que es una admiración, hemos ido cultivando nuestra información sobre los Beatles y creemos que al conversar en público a través de las redes sociales, podemos contactar más personas que les interesa hablar en grande y en serio y en adulto, que es lo que intentamos, pero también con sentido del humor, en plan travieso. No vamos a hacer la universidad de los Beatles y menos nos creemos infalibles en información, no tenemos todas las anécdotas, no tenemos todos los anales, todos los datos, pero sí queremos tener presente su importancia histórica y su trascendencia. Voy a compartir nuestras imágenes, mis queridos Sergio y Gabriel. Cierro mi video y con eso entramos ya a lo que serían los temas de hoy en nuestra conversación. Voy rápidamente a un punto de arranque interesante. Esta es la travesura Beatle número 14. Eh, Mis queridos amigos, creo que vuelve a pesar mucho la imagen, o sea que el intento de cerrar pantallas, cámaras no funcionó bien. Y si quieren regresen a su cámara, yo regreso a la mía. Ah, perdón, a ver. Había cerrado la tuya, déjamela así, si así sí funciona. Creo que ahí está bien, sí, ya si no están encendidas las cámaras. Correcto, esto es para nuestros amigos, somos al fin y al cabo eh, viejos neófitos en la cibernética y vamos controlando pues nuestros humildes medios. Esta es la travesura Bitre 14 y pues queremos iniciar nuestra conversación en el cumpleaños número 85 de Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, y al que todo mundo le dice Ringo. Que llegara a los 85 años una persona tan, al fin y al cabo, admirada y querida, eh, que para mí es el Beatle menos problemático, es algo emocionante y bello, primero porque aún para nosotros que somos ya personas adultas, tener a alguien mayor, prácticamente 15 años, casi mayor que yo, me da gusto porque de pronto el peso de los años hace que uno se quiera sentir cansado y cuando Ringo es capaz de decir que se siente de 24 años, cuando se ve al espejo, pues yo me considero de 14, entonces y me da mucho gusto. Creo que en un principio Ringo era el Beatle menos necesario de presentar porque todo el mundo sabía que era el baterista, todo el mundo creía que era tonto, pero muy simpático. Con el tiempo ha demostrado lo primero que no es tonto, que su simpatía es un don misterioso, porque es una simpatía verbal realmente sorprendente, con palabras puede decir cosas inauditas, que lo ha llevado a amistades como la del sublime Stan Lee, que aquí está festejando a Ringo como baterista, y Ringo gozando con las historias del hombre araña que Lee le comparte cuando le dice yo me volví en parte rico haciendo un Marvel especial sobre los Beatles.
Entonces, pues creo que es un buen momento festejar a este artista que sigue vigente. Está ahora haciendo música country en los Estados Unidos con un, diré, grado de aceptación bastante positivo. No es la maravilla como voz, no es la maravilla como arreglista, pero es un artista muy profesional y al fin y al cabo muy brillante en saber crear sus obras. Y yo de esa manera empiezo a sentirme contento y pues cantar con ustedes It's Your Birthday para Ringo Starr. ¿Qué comentas, Sergio, al respecto? Bueno, buenas noches, amigos. Voy a encender mi cámara. Eh, Vamos a la cámara. sí, buenas noches. Bueno, yo lo primero que diría, siguiendo la línea de pensamiento que tienes, Salvador, pues yo diría que soy nonato, ¿no? No, bueno, como se ha dicho, este es un programa en el que tratamos de divertirnos y contagiarles a ustedes pues de bromas y demás. Eh, a mí, en lo personal, me da realmente mucho gusto que Ringo haya llegado a esta edad, que siga vigente, vigente como persona, pero sobre todo también vigente como músico. Eh, para nadie es un secreto que Ringo tuvo pues una etapa de alcoholismo, vamos, pues sí, digamos, grave, pero salió de allí, ¿no? Sí, Salió de esa adicción, que además, pues en el mundo de la farándula, pues es perfectamente natural las presiones que tienen, y ellos en particular desde jovencitos, ¿no? Pues les llevó a todo este tipo de cosas. Ringo en particular a mí creo que eh, siempre demostró esa simpatía, esa personalidad pues un tanto de bajo perfil, sí, pero siempre que habló, pues, siempre tuvo una frase, pues muy importante y que dio origen a grandes canciones de los Beatles, ¿no? Sabemos de A Hard Day's Night, la frase fue de él, ¿no? Eh, lo mismo en Tomorrow Never Knows. Y esa otra frase en la canción de Helter Skelter, cuando dice que tiene sus manos llenos de ampollas, en fin, siempre tuvo una frase. Eh, algo que también a mí en lo personal creo que Ringo, sin proponérselo, pero pues creo que no fue casual, sino por su personalidad, siempre participó en filmes que digamos que le dieron eh, le acercaron más la simpatía de niños y jóvenes, ¿no? Eh, el Cavernícola, por ejemplo, ¿no? sí. Pues es una película donde él es muy simpático, ¿no? O sea, así que sin hablar, como decías que no hablaba mucho, bueno, pues sin hablar, fue muy simpática su actuación. Eh, Otro gran film de él fue el que hizo con Peter Sellers, que también comento, su simpatía y su carisma fue tal que le permitió acercarse y ganarse, amigarse con gente de la talla de Peter Sellers, por ejemplo, en la película del Cristiano Mágico. Sí, Hizo la traducción o el doblaje de voz de esta serie de dibujos animados de Thomas y la locomotora, ¿no? Entonces, Ringo siempre ha tenido ese carisma y tiene muchos amigos, ¿no? Ha hecho muchas amistades. Yo creo que también porque nunca ha tenido ese afán de protagonismo, sino al contrario, de amigarse, de, de hacer equipo con la gente. Entonces, y yo en lo personal, desde hace años veo que a pesar de que Ringo es el mayor de los cuatro Beatles y de la vida que llevó en ciertas etapas, yo lo veo mucho más conservado, ¿no? Que Paul McCartney, por ejemplo. A claro. mí, a mí en lo personal, esto que dice Ringo, que se siente de 24 años, pues no solo se siente su jovialidad y su manera de ser en el escenario, en fin, realmente transmite esa jovialidad y de que sigue siendo el mismo Ringo,
que conocimos hace 60 años, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esto como introducción en la celebración de su cumpleaños 85. Y ahora te dejo la palabra, Gabriel. Muchas gracias, Sergio. Un saludo también a todos nuestros amigos que escuchan estas travesuras. Quisiera yo ir a regresarme un poquito a los aspectos o a los puntos claves, ¿no? A la biografía de Ringo Starr. Bien. Bueno, voy a entonces a empezar con el nombre real, pues ya lo mencionaste, ese es Richard Starkey, ¿verdad? Y el apodo, pues es Ringo o Richie, ¿no? Ringo Ah, para el público y Richie para el círculo interno. Nació el 7 de julio de 1940 en la ciudad de Liverpool. En aquellos años era un barrio circundante a la que era la ciudad real, el downtown que le llaman. Entonces, los que hemos estado ahí, como Sergio y yo, pues era un barrio así medio populachero, ¿no? Eh, fue un chavo muy enfermizo. Tuvo varias operaciones de chico y por diversas causas, ¿no? Entonces, eh, fue el consentido de su mamá porque él fue hijo único, es decir, no tiene hermanos, ¿sí? Fue casado, fue el segundo Beatle que se casó, y cuando están los aplausos ahí en Let It Be, Paul dice, Thanks Mo, que así le decían a Maureen, que era la primera esposa de Ringo, ¿verdad? Es de signo cáncer. En aquellos años del 64, que es donde saqué yo estos datos, pesaba 68 kilos, medía unos 72. Y ahora, para que no se enoje Sergio, sí estoy seguro que tenía los ojos azules. Perdóname, Sergio, ahora sí le atiné, mano. Sí. Sí, perdón, estudié en una escuela técnica, nunca fue muy bueno para la escuela, pero su mamá le regaló una batería después de que salió en la cirugía y fue como cierto. empezó este hombre a tocar la batería, ¿sí? En aquella época le preguntaron cuál era su tipo de mujer favorito y dijo, todos los tipos, no tengo uno en especial. Em, ¿Cuáles eran sus hobbies en aquella época? Era dormir y conducir un carro, que no tengo todavía. Mencionaba como su grupo favorito a un tal Arthur Lehman, que busqué en Google, pero no encontré. Hacía Lo que sí música fue, me hubiera hawaiana. gustado que mencionara a Rory Storm, que fue el primer grupo con el que tocó Ringo ya muy profesional, porque todo el mundo lo sabe que él venía de ese grupo antes de entrar a los Beatles, y que en ocasiones Rory Storm y los Beatles coincidieron en Hamburgo, y ahí el clásico Beatle que no tenían baterista y Ringo pues, pues echaba el palomazo con los tres fabulosos, ¿no? Eh, Menciona como cantantes favoritos a Brooke Benton, actor favorito Jack Palance, su actriz favorita igual que John, pues Brigitte Bardot. Mm. Su comida favorita, actualmente es vegetariano, era el filete asado. Eh, Su bebida favorita, como a los otros Beatles, era el whisky y su ropa también favorita eran los trajes, pero no muy formales. Color favorito el rojo. Y esto me encantó, dice, compositores favoritos, Lennon y McCartney. Ajá. Le gusta pues la ciencia ficción, le desagrada la cebolla y el pato Donald mencionaba en aquella época. Cuál era su ambición principal? Pues era tener un salón de belleza para que meter a Maureen ahí a hacer sus peinados de aquella época, A chambear. a chambear y su mayor ambición en aquella época era pues llegar a la cima como los otros tres Beatles. Y como yo les mencionaba ya, pues Ringo ya era profesional cuando entró a los Beatles. Aquí está la controversia, ya lo mencionaba Salvador, que sí entró porque era mejor baterista que Pete Best, a lo cual yo lo afirmo y lo firmo en donde sea, que era mucho mejor baterista que Pete Best. Y luego, pues a George Martin también como que no muy le gustó, ¿verdad? Y ya sabemos que el primer sencillo también hubo una batería que no era Ringo Starr,
que lo pusieron a tocar el pandero, ¿no? En la Exacto. versión del LP. Pero bueno, con el tiempo se fue ganando el respeto de George Martin, porque recuerden que es zurdo, y como era, pues digamos, no de clase alta, pues tocaba la batería de un derecho. Ah, Entonces, bueno, pues eso le dio un diferente ritmo y un tiempo, ¿verdad? Que los otros Beatles lo aceptaron y se conjuntaron los cuatro, ¿no? Inclusive hay algunas canciones donde el famoso Ringo decía, All right, George, y entraba George con su guitarra, ¿no? Bueno, Ringo interpretó 11 canciones con los Beatles. La primera fue Boys, después que era Matchbox. un cover, después I Wanna Be Your Man, que era un original de Lennon y McCartney, luego como tres Matchbox, Caja de Cerillos, luego Honey Don, que también era un cover, a diferencia de Sergio, no sé qué dijo, pero no lo recuerdo, me gusta más Honey Don que en la voz de John Lennon. Por ah, Eh, supuesto. Actúa naturalmente muy acorde a cuando eran actores según de película, los Beatles. Luego tuvo What Goes On, luego ya aquí viene ya un poquito más el Ringo, digamos, serio. Interpretó Yellow Submarine a mm, petición de Paul McCartney. claro. También y una canción de Paul y de John, que ahí como que los dos se pelean esta autoría, quizás complementaria. With a little help from my friends. Sí, Esa a mí me canta, sí. Eso me marca. trilla, sí, sí, sí. Luego, pues bajó un poquito con la de Don't Pass Me By, pero fue la primera versión o la primera autoría de, pues, de Ringo, fue su primer composición, ¿no? Luego vino, pues, una canción de John Lennon que es maravillosa también, no solo por la voz de Ringo, sino por la orquestación. Fíjate, la orquestación de George Martin Ujú. y Sí. la inspiración de John Lennon se llama Good Good Night. night. Y con Wow. eso cerraban el álbum blanco después de la tormentosa Number Nine. Y bueno, pues ya la última que también es fabulosa es Octopus Garden. Yo creo Sí, que la aportación de Ringo a los Beatles fue muy importante. sí. eh, Como ya lo decían ustedes, pues fue el bálsamo entre los tres grandes estrellas, ¿verdad? Se ha mantenido, ¿verdad? No allá, pues compone alguna otra que otra canción, pero pues ya no de un impacto, digamos, mundial, sí, pero se mantiene, es actualmente vegetariano, es astemio, eh, pues lleva una vida, digamos, sana, ¿verdad? Con Bárbara, que bueno, ya mencionaban por ahí lo del cavernícola, la conoció en ese set de filmación, se enamoró, es una mujer muy bella que fue portada en Playboy, entonces es muy bonita y sí tuvo una vida, yo creo, feliz, ya retirado de los Beatles, se dedicó a ser músico, ¿verdad? Y él fue, no sé qué sea opinión de Sergio, formó sus grupos muy variados, ¿no? All Star Band, en Sí. donde cambia e intercambia músicos renombrados que quizá ya no pudieran llenar un estadio. Los invita y Ringo jala y mete a los demás músicos y simplemente ahí los acompaña con su batería. Obviamente siempre interpreta las canciones pues que lo identifican como Beatle, y fue el primer Beatle que Sergio y yo vimos en vivo. Es Ah, correcto. Eso ya le da un plus al famoso Ringo. Y pues para finalizar me quedo con feliz cumpleaños Ringo Starr. feliz Bien. cumpleaños. Happy birthday. Peace and love. Cierras tu cámara y comparto las imágenes, Gabriel. Sí, claro. Como pueden ver, ya que hay censura de imagen. Y bien No, sabe hombre, Sergio por qué lo esta digo. es censura de Sí. monstruo. Mira, Bueno, estamos en la travesura Bicle 14 y como noticia, el día 6 se hizo un festejo, entiendo, en Hollywood, Estados Unidos, Los Ángeles, por los 100 años del actor bailarín Dick Van Dyke. Parte del festejo es que de pronto el viejito tocaron música de jazz de sus tiempos
y se puso a bailar y de entre las personas reunidas apareció por sorpresa Paul McCartney con sus 83 años, ¿no? Y Sí, y bailaron juntos. No he podido conseguir el video para ver el baile, pero está esta foto que fue una bella imagen de personas, pues, que están más allá de lo que sería la juventud, que están en eso que quizá no me gusta, que se llama la tercera edad, mejor que nos digan viejitos. Todo el tiempo he tenido la idea de ser el mismo y no he cambiado por la edad. Pero entonces, esa fue una bella noticia y luego en la mañana nos enteramos que Paul McCartney anuncia que tiene un regreso a las giras masivas, probablemente en este final de año de 2025, ojalá sea así. Pero ya en lo que era la sustancia de nuestra reflexión para esta travesura, ha sido volver a reflexionar y volver a valorar lo que significó el encuentro de las dos personalidades claves para lo que llamamos los Beatles, Lennon y McCartney, que fue la forma decisiva como quedó su nombre como compositores de canciones, aunque en un principio fueron McCartney y Lennon, y luego han querido ser McCartney por un lado y Lennon por el otro. Pero si sabemos de los Beatles, es por lo que estos dos jovencitos comenzaron a construir desde que se conocieron en lo que sería la parroquia de Woolton, en Liverpool, ese sábado de julio 6 del año de 1957. Era una de las presentaciones de los Quarrymen Skiffle Group, como dice el cartel que está en pantalla. Era un grupo que hacía pues lo que se llamaría entre música ranchera inglesa y rock and roll suavecito, y así iban volviéndose un grupo con cierta personalidad rebelde. Un amigo de Lennon y de McCartney, que los conoce por separado, le dice a McCartney que debería de escuchar a los Quarrymen y que él intentará de que Lennon lo tome en cuenta para que lo incluya. Y en esa ocasión que McCartney la volvió legendaria, anecdótica, dice, ya desde que llegué Lennon, quién sabe cuántas cervezas llevaba, y en un descanso que nos fuimos a reunir todos ahí a fumar tabaco y a platicar, dijeron a Lennon que yo era guitarrista y me dijo, a ver, toca algo. Y empezó Paul, entiendo, a tocar, creo llevaba su guitarra, ahorita nos corregirá Gabriel, Sergio, y dejó mudo a Lennon y de inmediato lo invitó a formar el grupo y se fue integrando esta pareja de amigos, compositores, compañeros de trabajo, que pues considero trastornó la historia en una forma como muy pocos la logran. Lo primero que yo les admiro es que hasta donde he podido entender, son efectivamente una pareja compositora de música. No hay uno que haga letras y otro música, y uno a veces hace la música y el otro las letras, sino que los dos en sus mejores momentos compartieron la imaginación y la creación y crearon pues los elementos de voz, de arreglos musicales, de tiempos, de personalidad que pues constituyeron y constituyen a los Beatles como un grupo excepcional dentro de la historia de la música popular y como algo realmente rompedor de fronteras en términos de rock and roll. Lo digo, había encontrado esta foto y quería mostrar la gran amistad y el cariño que había entre los dos, pero Gabriel Santos, que aquí diré, como dicen luego de Batata Clerk en el tenis por la televisión, Gabriel es la Wikipedia de los Beatles y me dijo que esta es una foto creada sobre la boda del hermano de McCartney y creo que todavía Jenny Asher. Pero lo cierto es que hemos ido viendo
que con el tiempo lo que se volvió una mentira, que se odiaron y que se crearon a muerte, pues significó más bien la incomprensión de algo muy complejo, que fue la necesidad de dejar de ser Beatles. La amiga que los entrevista cuando aparece la entrevista de Lennon diciendo lo de Jesús, en un momento hablando de Paul, dice, tendrá que llegar un momento, lo menciona Paul, en que aprendamos a ser la mitad Beatles y la mitad nosotros mismos. Porque si nos quedamos en Beatles vamos a hacer una marca comercial como una Coca-Cola y si no somos nosotros mismos, ¿para qué nos juntamos los cuatro? Y creo que eso es parte de lo hermoso que ocurrió en esa tarde entre alcoholes y tabacos y guitarras, donde se conocieron Lennon y McCartney. Le paso la estafeta a nuestro custodio de la memoria correcta, Gabriel Santos. Bueno, pues no sé por qué me avienta usted la pelota tan así de bote pronto. Ya sé que ganó México a los gringos, pero pues oye, apenas fue 2-1. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Ese encuentro entre dos personalidades muy disímbolas se dio, como tú ya lo comentas. Bueno, quisiera poner un poquito de contexto. Sí, Pues estaban en escuelas diferentes, ¿verdad? Eh, John en la escuela de arte y Paul, pues digamos, en la prepa, ¿verdad? De distintos niveles económicos, reconocemos que el nivel de la familia de John era un poquito más elevado que la de Paul. Cuando ya, bueno, Sergio ya conoce la casa de John Lennon, pues era una casita, digamos, tipo inglés, ¿verdad? Pero era de bueno, planta baja y un piso. Y pues era un barrio, digamos, más o menos así como de la Narvarte, de la Es Roma, ¿no? correcto. Sí, la del Valle. Y la casita de Paul, pues estaba en un barrio así como que un poquito más abajo, donde eran casitas del gobierno, seriadas, una especie de casitas geo, ¿no? Entonces, te conocieron por este amigo, por Iván, ¿verdad? Que pues ya tenían la idea, Paul sí ya tenía esas ideas musicales, porque recuerden que su papá hasta tuvo una pequeña banda de jazz, había piano en la casa de Paul, entonces él empezó a tocar piano y otros instrumentos, y bueno, ya tenía una idea musical un poquito más desarrollada que John Lennon. John Lennon pues tocaba el banjo porque su mamá Julia le enseñó a tocar el banjo cuando su mamá se acercó un poquito a John cuando pues ella lo abandonó también con su tía Mimi. sí, Y su tía Mimi, así como que la vemos como el logro, pero perdónenme lo que voy a decir porque es una persona que no está presente ya juzgada por Dios. Era un poquito así como que le gustaba la vida un poco liviana, digamos. Y la tía Mimi le dijo, no, tú nos dejas a John y aquí yo lo voy a cuidar y lo voy a mantener. Y Julia, pues se juntó con otra persona y tuvo ahí dos hijas y bueno. Entonces, cuando Julia se quiso acercar a John un poquito más grande, pues le enseñó a tocar el banjo y pues vino el trágico accidente que falleció Julia, ¿no? Esto hizo que la personalidad de John fuera un poquito muy diferente. Él no tuvo una familia nuclear, ¿sí? Él se sí. crió como hijo único, con una tía, pues más o menos rígida, ¿no? Al estilo inglés. Entonces, pues eso también moldeó su personalidad. Al contrario, ¿verdad? Pues Paul era el hijo consentido del papá, había mucho ambiente familiar, eh, Paul sí tenía un hermano menor, entonces, bueno, no era tan, digamos, era agraciado físicamente, y entonces los dos tenían la idea de formar un grupo. Iván los presentó, los conjuntó ese día. Ese lugar está más cerca de la casa de John Lennon. Es una iglesia, pues, anglicana, alta, ¿verdad? De ladrillos rojos, ¿verdad? Y bueno, ustedes han visto mucho las fotos ahí de John Lennon subido en una especie de camión de carga, ¿verdad? Tocando con su grupo de los Quarrymen.
Y bueno, se conjuntaron dos personalidades y yo quisiera mencionar lo siguiente. El libro que tanto hemos promocionado yo y Salvador, el Sí. libro de Johnny Paul de Ian Leslie, que Ujú. tiene 436 páginas. Este autor, Leslie, es periodista, ¿verdad? Y ha escrito en diversos periódicos, pero bueno, sé, o Sí, sea, en el New York Times, en el The Economics, en el Guardian y Financial Times. También se ha incluido en aspectos políticos y económicos, pero pues él hizo este libro porque también es fan de los Beatles, ¿sí? cierto. Y me gusta mucho porque es un libro que analiza las canciones de cada Beatle, pero con un contexto tanto más bien de intercambio de personalidades, intercambio de situaciones vitales. Y les voy a leer las canciones que compuso John Lennon, que son del gusto de este autor. Es Please Please Me, If I Fell, Ticket to Ride, In My Life, Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields, and the Walrus, Jet Blues, Julia, Don't Let Me Down, y la que no muy me gustó que metiera fue la balada de Johnny Yoko, pero la comenta y sabes cómo Sergio y Salvador, Ajá. la comenta así como que fue el principio del fin, ¿eh? Sí, Pobrecita exacto. Yoko. Mm. De las de Paul, pues ustedes valorarán las características de las canciones. Es Yesterday, We Can Work It Out, Here, There and Everywhere, Penny Lane, Getting Better, Hey Jude, que aquí en Hey Jude, bueno, yo sí estoy Sí, de acuerdo con lo que dijo John algún día. Esta canción fue dedicada para John Lennon. sí, Martha, My Dear, Get Back, To Us, Oh Darling, y la fabulosa que tanto le gusta a Sergio, The End. claro. Eso. También comenta por la frase, ¿no? La frase esa, Sí, así sí. como media budista, ¿no? Bueno, y luego menciona algunas canciones de solistas y no, ahí sí, no me metí mucho para esta relación de dos personas, de dos seres humanos que convivieron en un tiempo histórico, en un tiempo, en un lugar, ¿verdad? Y que provocaron esa explosión musical que todavía es vigente. La estaba yo analizando la vida de los Sex Pistols, de ahorita Oasis, que está muy de moda. Creo Sí, que la música de los Beatles, yo comentaba con un amigo, colega, les digo, es que yo las de Oasis las oigo todas iguales, man. sí. Le digo, es como la música norteña, nomás le cambian la letra y es el mismo órgano y la batería y los intérpretes bien gordos, ¿no? En serio, todos están obesos, man. Y bueno, Y yo, chimuelos. bueno, eso sí no lo sé, pero entonces el que ellos hayan revolucionado la música, sí. Sí, Muchos grupos de su época, los Doors, Animals, Manfred Mann, muchos ya desaparecieron porque no tuvieron ese motor, ¿verdad? Que tenían Lennon y McCartney. Lennon, un creativo intenso. Paul, un músico, ¿verdad? Un músico creativo. George, el elemento que servía para redondear algunas canciones. Y Ringo, y con eso termino, pues era el baterista. claro. Gracias, Salvador. No sé qué opine el maestro Sergio. Bueno, no, Dice, voy a hablar de los errores de no, Gaby. no, 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 yo Es broma, hombre. Mira, ahí está complementaría, ahí Bárbara. está, Bárbara, sí. Repítela, Ah, mano. Bárbara, ah, Bárbara, Mira, qué lindos ojos. No, el Ringo ahí. Bueno, ¿para qué decimos qué más? sí. Bueno, a propósito de ojos, Gabriel, ¡Ah! que me mencionas, Bueno, no dijo hojitas sueltas, man. les comento y a riesgo de que puedan dudar de mi virilidad y de mis tendencias, No, pues este, después de tres eh, matrimonios, Sergio, pues, pero, ¿no? pero yo hace muchos años, no te puedo decir, pero quizás hace 20 años o así, soñé con Ringo Starr y Ay, güey. justo lo soñé con esos ojos azules, Anda. azul cielo, así lo soñé.
no sé cuál fue la razón. Pero volviendo al tema, eh, bueno, habrán visto nuestros amigos que de un modo quizás abrupto, pasamos de un tema a otro. eh, y bueno, lo digo así, y lo menciono porque con esto demostramos que nuestro programa es, si un rasgo tiene, es que es espontáneo, que es, aunque Claro, tenemos un guión y una cierta convención en los temas que vamos a hablar, pues de pronto nos ganan incluso datos importantes, ¿no? Quizás los que nos escuchan saben por qué estamos hablando nuevamente del encuentro, de la génesis de los Beatles, pero la razón es porque también el 6 de julio, el domingo, se cumplieron 68 años de que Paul y John se conocieron en el atrio de la iglesia de San Pedro. Eh, Aquí se dice, bueno, no se dice, está documentado por casi diríamos, el evangelista de los Beatles, Mark Lewison, que John y Paul no se conocieron justamente ese día, sino que ya se habían visto. Y sí, Paul incluso lo dice, que él ha mantenido la idea de que se conocieron el 6 de julio del 57 porque es una manera más romántica de su encuentro. Y yo decía también con los amigos, sí, efectivamente, si lo dice Mark, no podemos decir que fue de otro modo. Se habían visto, ¿no? Como cuando tú ves a una muchacha y pues, le echas el ojo, pero conocerse, ¿no? Saludarse, presentados, fue el 6 de julio. Entonces, por eso es que sigue siendo vigente que esta fecha que vemos aquí en pantalla, el sábado 6 de julio de 1957, fue el día que ellos se conocen y que está registrado, ahora sí que en los anales de la historia de la música. Nada más algunas precisiones. El programa no nos da para hablar tanto de todo, ¿no? Pero hablamos aquí de la carrera de Ringo como Beatle, pero también en su carrera de solista, ¿no? Tiene versiones, tiene canciones estupendas, ¿no? Es decir, Good Night Viena, que fue de John, desde luego, eh, la canción de Sweet Little Sixteen, perdón, no fue Sweet Little Sixteen, sino esta tienes 16, ¿no? George 16. George 16, en fin, varias composiciones que él tuvo como solista que son realmente estupendas. Se fue apagando un poco ese empuje que tuvo Ringo en la primera mitad de los setentas, pero ahí nos dejó una buena muestra de canciones que nos encantaron, nos siguen gustando. Y Don Comisi, que sabemos la compuso George Harrison. En fin, Ringo en sí nos ha dado un legado también grande de canciones. Y su participación o su idea, su proyecto de haber vuelto a las giras y con todas estas personalidades, pues es otro legado que nos ha dejado, porque como decía Gabriel, eh, prácticamente todos los que han integrado la All Star Band son gente que no solo no llenaría estadios, sino que muy probablemente los empresarios de conciertos difícilmente les atraería, esto es un negocio, les atraería organizar pues una serie de conciertos, aunque fuese en lugares pequeños, de estas personalidades. Bueno, si esto fuese en México, pues probablemente, aunque no conociéramos mucho de estos artistas, habría una buena audiencia. En Estados Unidos, en Europa, en fin, en Inglaterra, con tanta gran estrella que hay, pues no sé, ver al que fue guitarrista de- del jefe Bruce Springsteen, a Nils Lofgren,
pues no atraería público, ¿no? Así que Ringo nos ha dado esa oportunidad de ver y escuchar a gente como Rick Danko, como el Dr. John, como Billy Preston, que los vimos en el 89 cuando Ringo inició la gira del All Star Band, su primera formación, como se dice, y hasta la fecha nos sigue presentando grandes estrellas. Un artista que, bueno, goza de mi simpatía y de mi gusto, que es Todd Rundgren, pues Wow. pude verlo aquí en México, si no recuerdo mal, en el 2015 que Ringo se presentó. Hubo otros que lamentablemente no logré ver con Ringo, no estuvieron en su gira con él en México, o las giras que ha tenido, como fue Roger Hodgson de Supertramp, o Mark Farmer de Grand Funk and Railroad, Road, o Eric Carmen, ¿no? Que, bueno, Eric Carmen ya falleció. En fin, grandes artistas que Ringo tuvo a bien invitarles y que se presentaron con él. Ese para mí es otro gran legado de Ringo. Eh, bueno, dejo ahí lo de Ringo y complemento aquí un par de cosas respecto al aniversario, al 68 aniversario de, de- de cómo se conocieron John y Paul y lo que fue su relación. Efectivamente, hay imágenes que nos hacen ver, pues y lo digo sin otra pretensión y sin un desvío de concepto, ¿no? El amor que se tuvieron John y Paul como amigos, ¿no? Sí. Paul, y yo una cosa que siempre he de reconocer de John es que no tuvo esa actitud mediocre que hay en mucha gente, en donde al ver que Paul podía hacerle sombra, seguro de sí mismo y seguro de que Paul podía ser un buen integrante y que le podía inyectar pues un beneficio al incipiente grupo de los Quarrymen, porque también eso habría que decirlo. Si no estoy mal, corrígeme, Gabriel, para cuando se conocieron John y Paul, eh, propiamente solo Mark Levinson registra una presentación en el Sí. aniversario de la calle Roseberry, en donde pasean en este camioncito que mencionas. Así que probablemente Paul, aunque fue invitado después de la formación del grupo, pues se considera un integrante, un fundador de los Quarrymen. Y digo, John no tuvo bueno, sabemos también por Mark Lewison que se tomó 15 días en, en decidir si invitar o no definitivamente a Paul, tomó la opción correcta y justamente como se dice ahora, se puso del lado correcto de la historia, ¿no? Ahí fue pues el parteaguas de la música pop, ¿no? En donde se conjuntan estas dos mentes y de ahí Paul, que era mejor instrumentista y que conocía mejor las letras y tenía digamos, un sustento musical mayor que John, pues le vino a inyectar eh, este interés a John también por componer. Y se formó una dupla, pues que hasta la fecha creo yo, no ha sido opacada, ¿no? Hablabas Gabriel, sobre que hay parejas de compositores como Elton John con Berry Taupin, en donde uno compone y otro pone música. Y Sí. acá no, lo dijiste tú, Salvador, y acá no, a veces componía uno, a veces componía el otro, ensamblaban canciones como lo hicieron en Un día en la vida, ¿no? Y tenían pues esa magia. Y como toda pareja, pues sí, tuvieron muchos logros. Al final, pues nunca falta la amante que viene y destroza esa unión familiar, esa unión de pareja. Llegó Yoko, que no es realmente la causante, ¿no? Como sabemos. Cualquier Ya, casos de la vida real.
Sí, poco a poco, pues cada quien fue tomando su Sí. línea y John solo, digo, Yoko solo vino pues, a darles un empujoncito. Y como toda relación, también, a pesar pues de la proverbial eh, actitud de los ingleses de ser muy, pues, digamos, muy flemáticos y muy civilizados, pues sí tuvieron sus canciones al tipo José Alfredo Jiménez, ¿no? Como How Do You Sleep, ¿no? Es decir, hablábamos de que los Beatles en su catálogo, pues no tienen canciones digamos, de rompe y rasga, de despecho hacia las mujeres, pero sí entre ellos, ¿no? Tuvieron How Do You Sleep, de John para Paul, pero bueno, también fue natural, ¿no? Es decir, eh, hubo mucho cariño entre ellos y un rompimiento que fue civilizado, lo hemos visto en Sí, imágenes, pero pues después eh, no faltó ahí un reproche, ¿no? Entonces, pues estamos celebrando nuevamente un aniversario más de esa fecha histórica, el 6 de julio de 1957, que nos marcó a todos, ¿no? O sea, afortunadamente eh, se logró esa unión y como se decía al principio, pues sí, estamos infectados de esta enfermedad, que lo peor no es que sea incurable, lo peor es que es, como se dice, progresiva, ¿no? sí, Y entonces, pues ya lo vemos, o sea, nosotros también seguimos pues comprando, leyendo, en fin, porque esta enfermedad pues ya nos ha invadido hasta la médula, ¿no? Entonces es casi como, como una adicción, ¿no? La del alcohólico, la del drogadicto, que sabemos Pasó. que sabemos que, este, como la que de nos, respirar. sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos. Así que, bueno, ahora les dejo la palabra y nuevamente, pues felicitaciones a Ringo por sus 85 años y felicitaciones, pues a la bitlemanía, ¿no? Y a la gente que nos escucha, porque un hecho que sucedió hace 68 años lo seguimos festejando y nos sigue uniendo. Cierto. Ahí yo ya entro rápido. Este, eh, eh, aquí está la imagen del día de ayer en la fiesta, el 7 más bien hace 2 días. Ajá. Este, cuando le cantaron Verde y a Ringo, que estaba en Liverpool, entiendo que afuera del Museo de los Beatles, celebrando en privado y medio en público su cumpleaños, cuando le tocó un grupo diverso de esos amigos de su banda, el Verde A Little Help of My Friends, todo el tiempo tuvo encendido su móvil, conectado, y ahí se alcanza a ver, si Ujú. pueden ver en pantalla, con Mac Maca, que fue Sí. Paul. Y entonces, esa es la muestra de que se abrió entre ellos no solamente una asociación musical y corporativa, financiera, sino una enorme y diré ejemplar amistad, y que a los 85 de Ringo y los 83 de Paul se estén conectando los dos como cuates para decir: estás en mi cumpleaños, estoy contigo. Lo que escribió Paul para Ringo fue también muy bello y circuló en las redes, pues habla de eso. Lennon y McCartney convocaron algo que se puede interpretar de muchas maneras, pero como lo señalábamos ya en la sesión anterior, lo mejor se centra en que poquito a poquito crean condiciones para que haya un mundo menos peor que el que había antes de ello. Hubo la reunión de Trotsky, Lenin y Stalin, y nada más revisar en la Wikipedia cómo terminaron, da vergüenza esa revolución, ¿no? Esta que se cree que fue una revolución fracasada, la de los Beatles, nos tiene aquí sonrientes y en un grupo hermoso de compañeros que nos visualizan y nos escuchan,
pues nos da ratos más que nada de alegría porque están nuestros corajes y debates a espadazos, pues los hacemos muertos de risa, como en comedia de Shakespeare y no en tragedia. Y creo que eso es algo de lo fundamental del encuentro de estos dos, como dice Gabriel, seres tan efectivamente contrarios como el yin y el yang, como el día y la noche, como el sonido y el silencio, que son indispensables para que estemos en la vida. Gabriel, Sí. ¿cómo cerramos la transmisión? Pues yo la cierro con lo que decía Sergio. Es una enfermedad crónica, Exacto. es progresiva, es irreversible y espero que no nos lleve a incapacitante. Este, Gracias, entonces, Sergio. entonces, me voy a la imagen. Aquí está, el doctor nos diagnosticó con biatlemanía. Así es, Y Bitlemanía. pienso en el poema de Juan de Dios Pesa de Garrick, que llega a Garrick con el médico y le dice, estoy melancólico y triste. Y el médico le dice, vaya a ver a Garrick y lo hará reír. A nosotros el Ajá. médico nos dice, la bitlemanía se la salva a ver a los Beatles. Y ahí es donde tenemos que decir, pues son los bitlemaníacos ya incurables, doctor. Nos da Así gusto estar es. platicando con más gente bitlemaníaca. Nos gustaría dialogar con los antibitles, que son siempre indispensables y están ahí desde el año 60, porque es muy bella, ¿no? La experiencia no es, te tienes que arrodillar ante ellos, sino tenemos mucho de qué platicar con ellos. Cierro las imágenes, dejo de compartir mi pantalla, salgo a pantalla. Igual, aquí estoy. Y aquí estamos los tres, nuestro querido, lo diré con sarcasmo, no se vayan a espantar, nuestro Espíritu Santo, Sergio Cardoso, muestra tu camiseta, Sergio, Sí, porque él tiene esta memorabilia. sí, bueno, pues a petición aquí de los amigos y como un recuerdo entrañable, ¿no? Eh, Les muestro la camiseta, espero que se vea, la camiseta Ahí se ve perfecta. que Está muy bien. compré en el concierto de Ringo Starr cuando abrió su primera gira con la All Star Band. Esto sucedió en el año del 89 en Costa Mesa y en el Teatro Griego. Sin afán de protagonismo, nada, les comento, Gabriel igual estuvo. Nosotros teníamos bueno, había noticias de que Paul McCartney se iba a presentar, iba a regresar a las Ajá. giras, pero no ocurría el anuncio oficial. De pronto, Ringo empieza con sus giras y nuestro buen amigo Ricardo Calderón nos avisa y decidimos, bueno, pues mientras son peras o son manzanas, pues vamos a ver a Ringo, que no estaba, digamos que en, En el plano en original. nuestro plan original. Y yo también les digo, sin afán de protagonismo, asocio este evento, además porque yo, eh, el, el- el concierto fue el 30 de agosto. Un mes antes, 5 semanas antes, yo tuve un accidente que prácticamente me estuvo a punto de costarme la vida, un accidente automovilístico. Wow. Bueno, el auto fue pérdida total y con la recuperación del costo de la chatarra que vendí, con eso financié mi viaje a Los Ángeles para ver a Ringo. Y además digo, asociado a este evento, tenemos otro recuerdo, Gabriel y yo. Fue digamos que tan aparatoso el accidente que tuve que usar un corset metálico por, no sé, 3, 4 meses y un collarín de tomas que el doctor sabe qué es. Y gracias a esa indumentaria, bueno, recibí uno de mis múltiples sobrenombres, que fue el de Robocop. Y verdaderamente, iba yo, pues casi, bueno, pues de una manera muy aparatosa con mi corset metálico, pero esto fue aprovechado por nosotros, por Ricardo, por los amigos que íbamos,
para yo meter una cámara de video, esta Handycam que entonces existía, me la coloqué entre las piernas y entré pues así, todo, Robocópico. como Robocop y moviéndome con dificultad. Obviamente el registrador de metales pues tenía que sonar porque yo traía el corsé metálico, pero logré introducir la cámara y gracias a eso tomamos una película del concierto de Ringo en Costa Mesa. Y bueno, pues son detalles, anécdotas pues para nosotros quizás, bueno, muy románticas, invaluables, ¿no? Hoy en día, pues, se consiguen muchas cosas en internet y, en fin, y ya todo esto, pues parece como que, ay, abuelito, tus historias, ¿no? Abre el tus, ropero, his- tus abuelita. historias, ¿no? En internet se consiguen tantas cosas, pero en aquel entonces, este tipo de cosas, conseguir discos piratas que eran pues algunos de ínfima calidad, ¿no? Los conseguíamos De verdaderamente elevadísimo precio. y con muchísimo sacrificio, ¿no? Yo creo que aquí lo he comentado, yo conseguir el disco de Lady It con el álbum de fotografías, aquel que se editó originalmente, lo conseguí en el año pues habrá sido 82, 83, y me llevó prácticamente a dejar de comer todo un mes. Desayunaba yo bien en la mañana, no salía a comer, me ahorraba ese dinero y pagué por ese disco en aquel entonces 2,000 pesos. 2,000 pesos en aquel entonces, para que se den idea nuestros amigos, el dólar estaba en 20, 21 pesos. Wow. Así que, bueno, hagamos la conversión. Y bueno, todas esas historias tenemos los que hemos sido pues infectados con este virus y, pues nos queda el recuerdo, ¿no? El recuerdo de lo que hicimos, de lo que vivimos y que ahora pues les compartimos para nuestros amigos pues que nos quieran escuchar y que El esperemos que recuerdo, el presente travieso y el sí, futuro en Pepperland. es correcto, es correcto. Así que bueno, ya les mostramos la camiseta. El próximo programa vamos a ver qué les preparamos. Y pues un abrazo a ustedes, Salvador y Gabriel, y a los amigos que nos estén escuchando directamente o en posterior horario. Happy birthday, peace and love, siempre para Ringo Starr. Es así. Happy birthday. Peace and love. Gabriel, Sergio, un gustazo volver a platicar así con ustedes. Amistades que están hasta aquí presentes. Voy a Gracias de presumir corazón. Sí, también la chamarra. Eso. Y mi otra de la Ringo. próxima semana les contaré mi anécdota. Y mi otra de Yo les Ringo. presumiré mi calva, me quedé así por los niveles. No, bueno, yo les presumiré entonces mi cartera que también se quedó, se quedó como tu cabeza así por los Beatles. Yo pensaba, yo también me pasé ratos por discos importados, de que Ajá. era un mes de chocolate Carlos V y una Coca-Cola bombona, eso era todo mi comida para poder pagar el disco. Amigos, un abrazo. Igualmente, Amigos y amigas, un cuídense. Un abrazo. abrazo. Chao.